Cuadernillo 4, semana 1, clase 3. En el día de hoy conoceremos sobre la historieta, su función y estructura, palabras con tildes. También aprenderemos acerca de la comparación de los números y su valor de posición para obtener nuevas habilidades en nuestra vida cotidiana. La historieta. Muchas bendiciones para todos y todas. Sean bienvenidos una vez más, mis queridos y queridas estudiantes, a sus clases de quinto grado de primaria. Soy su maestro Ernesto Mendieta y les estaré acompañando en este maravilloso encuentro que vamos a tener en el día de hoy. Les recuerdo, como cada día, realizar su lavado de manos. Vamos a tomar este momento para realizar el lavado de manos. ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Ahora, es importante, luego de realizar ese lavado de manos, iniciar nuestro día tomando nuestros materiales, incluyendo así el cuadernillo 4. Y estaremos trabajando el día de hoy con el día 3, donde vamos a realizar varias actividades. Y por eso te recomiendo escribir los títulos y la fecha de las actividades que estaremos realizando en este maravilloso día para que luego lo puedan consultar. Vamos a seguir profundizando acerca de la historieta. En nuestra clase de hoy vamos a aprender a utilizar el acento en las palabras y además estaremos también empleando los números, conociendo acerca del valor de posición para así aplicarlo a nuestra vida y a todas las actividades que diariamente realizamos. Y por qué no, para también, cuando vayamos a realizar las compras al colmado, aplicar ese conocimiento. Ahora, conociendo esto, vamos a ver un video acerca de lo que trata una historieta. Veamos. Los orígenes de la historieta, como de cualquier forma de arte, son inciertos. Muchos explican que los jeroglíficos antiguos serían una primera forma de expresión semejante, pero la sátira política y el humor gráfico son, en la sociedad posterior a la imprenta y al daguerrotipo, sus antecedentes más claros. A pesar de los numerosos antecedentes en Europa y Japón, la primera historieta reconocida como tal se publicó en el año 1895 en los Estados Unidos y se trató de Yellow Kid, un personaje satírico que vestía un cocolizo amarillo con mensajes políticos en guiño al lector. Ahora que vimos este fragmento acerca de la historia, del origen de las historietas, podemos decir que una historieta, recordando lo que hemos venido trabajando, hace referencia a un tipo de texto donde se recrea una historia a partir de ilustraciones. Y con esta historia podemos agregarle ciertos elementos para hacerla más interesante. Y vamos a seguir profundizando un poquito más acerca de esos elementos que conforman las historietas. Ahora, en este momento, vamos a analizar una historieta que trabajamos en clases anteriores. Como habíamos dicho, en la historieta se encuentran varios elementos. Están los globos de texto, por ejemplo, mami, llegué. También podemos integrar otros elementos que vamos a ver en otras historietas. Vamos a ver de qué trata. Vamos a conocer
Así debe ser o así es una historieta. Vamos a leer primero la historia de esta historieta. Dice: hola Karen, te he comprado una manzana. ¡Wow! Muchas gracias, Martín. Esa manzana debe estar rica. ¡Boom! Creo que le ha encantado. Como pueden ver, en esta historieta tenemos varios elementos. Primero, una historieta debe tener una narración rápida. Por lo tanto, en el globo de texto, cuando los estemos utilizando, no debemos cargarlo con tanto texto para no aburrir, porque los cómics lo leemos para entretenernos. También debe utilizar un lenguaje coloquial. Por ejemplo, esa manzana debe estar rica, imaginando, vamos a decir, lo que le puede causar ese producto que le compró Martín. También se producen alargamientos de palabras. Por ejemplo, en la palabra rica, la A se repite 4 veces. Es decir, que se ha alargado para dar la impresión de que está sorprendida realmente. También en las historietas es común utilizar frases cortas, incluyendo exclamaciones o interrogaciones. Por ejemplo, cuando él dice boom, aquí se utilizan los signos de admiración para hacer esa exclamación. También se encuentra la reproducción de sonidos, ruidos y golpes, que este es el caso de las onomatopeyas. El boom es un sonido que produce la bomba y, como se ha representado acá, podemos decir que es una onomatopeya. Las historietas también tienen una estructura y esa estructura emanan sus elementos. Vamos a mencionar los elementos antes de conocer su estructura. Tenemos los globos de diálogo o bocadillos, que lo podemos encontrar o no en una historieta. Tenemos las onomatopeyas, que es la reproducción de sonidos, de diversos elementos. Y tenemos las viñetas o cuadros de diálogos, también algunos iconos o signos que se suelen utilizar. Ahora ya, recordando estos elementos, estos componentes, podemos conocer su estructura. Una historieta tiene un comienzo o introducción. Acá se presentan los personajes, el lugar y el principio de la acción. Desarrollo o nudo, donde se inician otros sucesos. La historia comienza a ser más compleja hasta llegar a un cierre. Desenlace o final es el momento donde se resuelve el conflicto. Y esto lo podemos ver evidenciado en los diferentes tipos de historietas que existen. Algunos de superhéroes que llegan al final. Nos presentan al inicio los personajes, luego se produce el conflicto, varios enfrentamientos entre los personajes, que luego se llega a un final, es decir, a la resolución de ese conflicto, que es lo que pone fin a la historieta. Esto lo podemos encontrar en todos los tipos de textos. Ahora, ya conociendo estos elementos de las historietas, que en nuestro país existen escritores de cómics o historietas que son destacados, que se han destacado en esta área. Vamos a conocer acerca de ellos y por qué se dedicaron a la producción de este tipo de texto. Tenemos a Nicole Hernández, que esta se inició a los cómics o historietas gracias a su fascinación por los juegos, caricaturas y animes que solía leer, y siempre le llegó la idea de crear historias con personajes ficticios y así entretener a otras personas. Desde pequeña creaba personajes y junto a sus amigos elaboraba historias para hacerlos reír. Aquí vemos una de sus producciones que se llama Panteleta, que es uno de sus cómics, que son de los más famosos. Dentro de sus influencias, ella cuenta que tuvo influencia con videojuegos de Nintendo como Mario, Kirby y Pikmin, y entre otros. Además, la serie de
personajes animados, los Padrinos Mágicos, que quizás ustedes hayan escuchado mencionar anteriormente, las Chicas Superpoderosas, Dexter, One Piece, Pokémon y Sakura Card Captor. Ahora, conociendo ya acerca de Nicole Hernández, vamos a conocer acerca de Darwin Arturo Núñez, que empezó a interesarse para la creación de las historietas gracias a su hermano Fidel, quien hacía sus propios paquitos, y una de sus mayores influencias fue comenzar a dibujar. Trabaja en la creación de cómics a partir del año 2003, se inició y posteriormente fundó su compañía que se llama Alpha Ips, donde ha trabajado uno de sus cómics más importantes que se llama Bazooka, la heroína olvidada. Vamos a seguir conociendo. Francisco Luffy Balbuena. Fue fan de series animadas y cómics en el colegio y junto a sus amigos creaba historias inspiradas en aventuras de sus personajes favoritos. Fue uno de sus pasatiempos más interesantes, apoyados por sus profesores. Vamos a seguir conociendo Emanuel Pérez Miliano. Se inspiró, una de sus primeras inspiraciones fue con el personaje de Spider-Man, que fue el primer encuentro que él tuvo para conocer las historietas y del cual se sintió muy inspirado. Y lo segundo fue ver a su hermano joven trabajar en sus propias historietas. Esto lo motivó a comenzar a producir este tipo de texto tan interesante. Y luego lo llevó a la fundación de su compañía Moro Studio. Así que continuó trabajando y luego se integró a la compañía de Moro Studio y pudo así desenvolver su papel como escritor. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio. Como las historietas deben tener un lenguaje coloquial, vamos a crear un lenguaje más cuidadoso. Si yo digo en el lenguaje coloquial, se dio un matazo. Para convertir esto en un lenguaje más cuidadoso, ¿qué podríamos colocar? Porque se dio un matazo suena muy cruel. Entonces podemos decir, se dio un golpe. Se dio un golpe. Si yo digo hola en el lenguaje coloquial, ¿cómo puedo utilizar un lenguaje más cuidadoso cuando voy a saludar a alguien? Vamos a ver. Podemos decir, un placer saludarle. Un placer saludarle. Por último, habla hasta por los codos. Frase muy típica que se utiliza en nuestro país. ¿Cuál sería un lenguaje más cuidadoso, un poquito más formal, para no ofender? Si habla hasta por los codos, podemos decir que esa persona habla mucho. O, en un lenguaje más cuidadoso, es un buen conversador, podemos decir. Es un buen conversador. Y con esta comparación que hemos realizado, este ejercicio, vamos a tomar unos minutos para consultar la actividad que tenemos que realizar en el día de hoy y vamos a continuar aprendiendo acerca de la historieta y de los elementos que conforman la misma.